Hola, en este video vamos a resolver una prueba IB de la asignatura de Matemática, Análisis y Enfoques nivel medio. La prueba es del tipo 1, sin calculadora, y está enfocada en la sección A. Esta prueba en particular es la que se rindió en mayo de 2021. Ejercicio número 1. La figura muestra un círculo de centro O y radio R. La figura, por supuesto, no está dibujada a escala. Nos presentan los puntos A y B que pertenecen a la circunferencia del círculo y el ángulo AOB mide 1 radián. El perímetro de la región sombreada es 12. En la pregunta A nos piden hallar el valor de R. De momento sabemos que el perímetro es 12, información que nos entregan, y que el ángulo es 1 radián. Nos están pidiendo el valor de R, por lo tanto vamos a utilizar el perímetro para intentar hallar este valor. El perímetro corresponde a la suma de este segmento, que es R. Este segmento también es R, también es un radio. Y como el ángulo es un radián, también va a ocurrir que el segmento que tenemos acá es R. Por lo tanto, el perímetro en este caso es 3R. Pero el perímetro nos lo entregan en la información, nos señalan que es 12. De esta simple ecuación, dividiendo por 3, podemos llegar a que el valor de R en este caso es 4. En la siguiente pregunta nos solicitan el área de la región no sombreada. Para calcularla vamos a calcular el área total y vamos a restar el área sombreada. El área total, nosotros sabemos de cursos anteriores que corresponde a la expresión pi por r al cuadrado. Tenemos r afortunadamente. Y el área sombreada en este caso correspondería a 1 medio por la longitud del ángulo que tenemos multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso, el radio vale 4, por lo tanto, acá tendríamos pi por 4 al cuadrado. El valor del radián es 1 y el radio nuevamente es 4. Si desarrollamos esta expresión, vamos a llegar a 16pi menos 8, que factorizado corresponde a 8 por 2pi menos 1, que sería la respuesta final. Ejercicio número 2. Considere dos números enteros positivos consecutivos n y n más 1. Muestre que la diferencia de sus cuadrados es igual a la suma de estos números enteros. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos la diferencia de los cuadrados y por otra parte tenemos la suma de estos números. La diferencia de los cuadrados lo escribiríamos como n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Por otra parte, la suma de estos números correspondería a n más 1. Nos damos cuenta acá que por término semejante n más n es 2n, por lo tanto la suma es 2n más 1. Vamos a desarrollar ahora la diferencia de cuadrados para ver qué obtenemos. En la izquierda primero tenemos un cuadrado de binomio, sabemos cuál es su expresión, su desarrollo, le restamos n cuadrado y nos percatamos que podemos simplificar n cuadrado con menos n cuadrado. Por lo tanto el resultado es 2n más 1, que justamente corresponde a la suma de los números. Ejercicio número 3. Tenemos que mostrar que estas dos expresiones que nos entregan son equivalentes. Para ello vamos a utilizar la primera expresión y vamos a utilizar también la igualdad de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Esta igualdad, si despejamos el coseno cuadrado de x, vamos a ver que esta expresión corresponde a 1 menos el seno al cuadrado de x. Por lo tanto podemos hacer el reemplazo en nuestra expresión original. Ahora multiplicamos por 2 y vamos a obtener esta expresión que vemos en pantalla. Tenemos que intentar igualar a 0, eso es lo que nos están pidiendo demostrar, por lo tanto vamos a restar 2. Ahora podemos multiplicar por menos 1 y finalmente vamos a sumar 2 unidades. De esa forma demostramos que ambas expresiones son equivalentes. Ahora continuamos con la parte B. Nos dicen a partir de lo anterior resuelva la ecuación 2 coseno cuadrado de x más 5 seno de x igual 4. Nosotros sabemos que esta ecuación es equivalente a 2 seno cuadrado de x menos 5 seno de x más 2 igual 0. Lo que vamos a intentar hacer para resolver esta ecuación es factorizar. Pero antes de factorizar vamos a ocupar la variable auxiliar u. Vamos a decir que u es el seno de x. Si hacemos el cambio de seno de x por u, obtenemos esta expresión. Esta expresión se puede factorizar para encontrar rápidamente sus soluciones. La forma de factorizar es un método que se llama splitting. Hay varias formas de hacerlo, pero splitting es uno de los nombres con el que se conoce. Se trata de dividir el término central, menos 5u,
En este caso por menos 4 menos u. ¿Por qué utilizamos menos 4 menos u? Bueno, uno, porque sabemos que eso da como resultado menos 5u, pero además porque si nosotros multiplicamos menos 4 por menos u, obtenemos como resultado 4. Y ese número 4 es exactamente la multiplicación de 2 por 2 de los términos que tenemos en los extremos. Esa es la razón por la que se resuelve así. Ahora, ¿qué nos permite esto? Si lo hacemos correctamente, vamos a poder factorizar. En el lado izquierdo podemos factorizar por 2u y en el lado derecho podemos factorizar por menos 1. De esa forma logramos un binomio común que es u menos 2. Entonces ahora podemos factorizar por u menos 2, multiplicaríamos por 2u menos 1 y esto por supuesto nos queda igualado a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar. Habíamos dicho que el seno de x era igual a u, por lo tanto vamos a reemplazar u por seno de x y obtenemos esto. Si queremos resolver esta ecuación, tenemos que igualar cada uno de los paréntesis a 0. Si igualamos el paréntesis de la izquierda, vemos que obtenemos seno de x igual 2, que no nos sirve. Por lo tanto, vamos a intentar con el término de la derecha, 2 seno de x menos 1 igual 0. Si resolvemos esta ecuación, sumamos una unidad y obtenemos esto. Ahora podemos dividir por 2 y vemos que el seno de x es un medio. Entonces, ¿cuál es el valor de x cuyo seno es un medio? Vemos que en este caso la respuesta es x igual a 30 grados, que es lo mismo que pi sextos. Como estamos trabajando con el seno, tenemos que considerar también como solución el suplemento del seno. En este caso, como una solución es pi sextos, que vale 30 grados, vamos a tener que 150, que en este caso corresponde a 5 pi sextos, también va a ser una solución posible. Por lo tanto, nuestras soluciones serían pi sextos y por otro lado sería también 5 pi sextos. Estas dos soluciones están dentro del rango que estamos trabajando. Recordemos que según el problema, nuestra ecuación estaba catalogada entre 0 y 2pi y estas dos soluciones están efectivamente en ese rango, por lo tanto son los valores correctos. Ejercicio 4. En el desarrollo de este binomio elevado a 7, k es un número real, el coeficiente del término x elevado a 5 es 63 y nos piden hallar los posibles valores de k. En términos generales sabemos que x más k elevado a 7 va a ser un desarrollo bastante largo. Vamos a comenzar con el número 7 combinado con 0, luego vamos a multiplicar por el primer término, que en este caso es x elevado a 7, al mayor índice, multiplicado por el segundo término, k elevado a 0. Luego continuamos con la combinación de 7 sobre 1, el primer término ahora disminuye a 6 y el segundo término, que es k, aumenta a 1. Si continuamos con esta situación hasta el final, vamos a ver que el último término sería la combinación de 7 sobre 7 multiplicado por x elevado a 0 y el segundo término k quedaría elevado a 7. En términos generales, si tenemos un binomio x más k elevado a n, lo que ocurre es que el primer término va a ser la combinación del mayor exponente, en este caso n, sobre un r, que va a variar entre 0 y n. Luego vamos a escribir el primer término elevado a n menos r y el segundo término elevado a r. Esta situación va a continuar hasta el último término. Lo que nos interesa ahora particularmente es qué ocurre con x elevado a 5. Entonces en nuestro binomio tenemos x más k elevado a 7. Lo que nos interesa es ver en qué momento se produce el x elevado a 5. Y eso va a ocurrir cuando combinemos 7 sobre 2, porque 7 menos 2 es 5. Entonces vamos a obtener este exponente 5 en la x. Este término entonces es el que nos interesa. En la información que nos entregan nos dicen que equivale a 63 x elevado a 5. Vamos a calcular entonces esto. Comenzamos calculando la combinatoria entre 7 y 2. Vemos que eso es 7 factorial dividido por 5 factorial multiplicado por 2 factorial. Vamos a hacer algunas simplificaciones acá. Vemos que el 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 por 5 factorial, pero en el denominador teníamos un 5 factorial. Por lo tanto, vamos a poder hacer la simplificación de los 5 factorial. Si logramos hacer esa simplificación, en el numerador vamos a quedar simplemente con 7 por 6 y en el denominador nos quedaría 2 factorial, que es lo mismo que 2. Podemos nuevamente simplificar el 2 con el 3 y vamos a obtener como resultado 21. Por lo tanto, esta combinación corresponde en este caso a 21. Obtendríamos 21 por x elevado a 5 por k elevado a 2 es igual a 63x a la quinta.
Esto que está acá lo podemos resolver. Podemos primero dividir por x elevado a 5. Luego podemos dividir por 21 y vamos a ver que el resultado final, el valor de k en este caso, va a ser más menos la raíz de 3. Ejercicio número 5. Nos dicen, considera la función f que viene dada por f de x igual al logaritmo de x cuadrado menos 16. Por supuesto que acá x tiene que ser mayor que 4. La siguiente figura muestra parte del gráfico de f. Se muestra el corte con el eje x que ocurre en el punto A. Y también se muestra la recta L que es tangente al gráfico en el punto B. En la letra A nos piden hallar el valor exacto de A, es decir, el valor donde intersecta el eje X. Nosotros de momento tenemos la función que tenemos acá. Para ver la intersección con el eje X solamente reemplazamos el valor de la función por 0 y obtenemos esta expresión. Esta expresión la podemos trabajar un poco mediante la escritura como exponencial. Decimos que la exponencial elevado a 0 va a ser igual al argumento del logaritmo. Esta ecuación se puede continuar resolviendo y vamos a llegar a el valor de x. Valor de x que en este caso corresponde a la raíz de 17, pero la raíz de 17 positiva y negativa. Ahora bien, solo nos vamos a quedar con la versión positiva porque la raíz negativa no nos serviría ya que el argumento quedaría como un número negativo. Por lo tanto el valor de a es raíz de 17. En la letra D dice, sabiendo que la pendiente de L es igual a 1/3, halla la coordenada x de B. Tenemos que trabajar entonces con la derivada. Nuestra función es esta, pero si la derivamos, vamos a ver que la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento. Pero multiplicamos por la derivada de ese argumento, en este caso la derivada de x cuadrado menos 16. Si derivamos, esa derivada es 2x, por lo tanto la derivada final va a ser esta expresión que está acá. Sabemos que la derivada es 1/3, es información que nos entregan en el problema, y de esa forma obtenemos esta igualdad. Esta igualdad algebraicamente la podemos trabajar y llegaríamos a esta expresión. Restamos 6x a ambos lados de la igualdad, llegamos a esta ecuación cuadrática que podemos resolver factorizando. En este caso los números son 8 y 2, pero el número 8 tiene que ser negativo para que funcione la cuadrática. De aquí podemos ver que el valor de x en un caso va a ser 8 positivo, que es una solución que nos sirve, no nos complica en el argumento del logaritmo, pero también tenemos la solución x menos 2, que es una solución que tenemos que descartar porque haría que nuestro argumento en el logaritmo fuese negativo, y eso no es posible. Por lo tanto, solamente nos quedamos con la solución x igual a 8. Ejercicio número 6. Tenemos una figura con un triángulo ABC donde el segmento AB mide 10, como vemos acá, el segmento BC mide X y el segmento AC mide 2X. Sabiendo que el coseno del ángulo C es 3/4, halle el área del triángulo. Y esta área tiene que ser expresada en la forma P por la raíz de Q sobre 2. Vamos entonces a trabajar el área del triángulo. Sabemos nosotros que esta expresión es 1/2 de un lado multiplicado por otro lado, multiplicado por el seno del tercer lado. En este caso no tenemos ninguna de la información que necesitamos, por lo tanto vamos a trabajar un poco con el seno de C. Nosotros sabemos de momento que el coseno de C es 3/4. Sabemos también la propiedad fundamental que indica que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Tenemos el coseno de x en este momento, podemos reemplazarlo. Y de esta igualdad vamos a poder obtener cuánto vale el seno de x. Tenemos que hacer por supuesto algo de álgebra acá como podemos ver y vamos a llegar a que finalmente el seno de x en este caso va a ser la raíz de 7 sobre 16. Pero la raíz de 16 es 4. Por lo tanto nos quedamos con que el seno de x es raíz de 7 sobre 4. Este valor entonces lo podemos reemplazar en nuestra expresión del área del triángulo. ¿Qué tenemos ahora? Tendríamos entonces que el área del triángulo sería 1/2 por la multiplicación de los dos lados que nos falta por raíz de 7 sobre 4. Vamos ahora a intentar encontrar estos lados mediante el teorema del coseno. ¿Qué indica el teorema del coseno? Nos indica que un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado y sumados, menos 2 veces la multiplicación de estos lados por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso tenemos información, sabemos que el lado C en este caso va a ser 10, los lados A y B los tenemos en forma de incógnita, uno es X
y el otro es 2x. Restamos entonces 2 veces el lado x por el lado 2x por el coseno de c, que es una información que tenemos, nos la entregan en el problema, era 3/4. Si resolvemos algebraicamente esta expresión, mediante netamente álgebra, vamos a llegar a el valor de x. En este caso vemos que el valor de x es la raíz de 50, que si racionalizamos vamos a ver que corresponde a 5 raíz de 2. Por lo tanto, tenemos el valor de x que es 5 raíz de 2, el segmento BC entonces sería 5 raíz de 2 y el segmento AC sería 10 raíz de 2, porque es el doble. Podemos hacer entonces ahora el reemplazo y el área del triángulo nos queda como 1 medio por 5 raíz de 2, que era uno de los lados, por 10 raíz de 2, que es el otro lado, por 7 raíz de 7 sobre 4. Esto podemos operarlo. Podemos multiplicar todo lo que tenemos en los numeradores, vamos a llegar a 50 por raíz de 4 por raíz de 7 y en los denominadores tenemos 2 por 4. El valor de la raíz de 4 es 2, por lo tanto esto va a quedar en 50 por 2 por raíz de 7 sobre 2 por 4. Podemos simplificar acá los números 2, podemos simplificar también 54 y vamos a llegar a que en el numerador obtenemos 25 raíz de 7 y en el denominador obtenemos 2. Esto sería el área del triángulo y si nos fijamos nos quedó en la forma que nos pedían. Nos quedó como un número p multiplicado por la raíz de un número q dividido por 2.